claro que es una cosa muy delicada y no se toca, y que con el dólar no se juega. El dólar es su principal producto de exportación, tiene un éxito extraordinario y no merece la pena andar jugueteando con él. Para ir terminando, te quiero preguntar por el libro que has sacado hace unos meses. Estamos hablando de Petróleo, que es una sátira en la España de los excesos de la burbuja. Cuéntanos un poquito más sobre el libro. Bueno, pues nada, mira, a raíz de la gran recesión y de su origen, llegué a la conclusión de que aquello era como una gran tragedia griega, porque todos hemos escuchado teorías sobre el origen de la gran recesión o de la gran depresión o de todas las crisis que ha habido, y siempre se atribuyen a la codicia, a la desvergüenza, a la corrupción. En realidad las crisis tienen su propia lógica interna. En el caso concreto de 2008, desde luego la codicia jugó un papel, pero vamos, la codicia siempre está ahí, es algo con lo que está siempre en tiempos de bonanza y en tiempos de depresión. Y entonces pero tiene su propia lógica, y lo que me interesaba era ver cómo interaccionaban los diferentes elementos políticos, económicos y mediáticos en la formación de una especie de pequeña tormenta. En este caso, el conflicto que da pie a la novela es el hallazgo de petróleo en unas ficticias islas en la plataforma, y cómo, de alguna manera, los intereses personales de los distintos agentes hacen que todos se opongan a explotar ese petróleo, menos los ecologistas. Bueno, es una manera de retratar la fauna que había en la España de la burbuja, y sobre todo también, aparte de acabar con el mito de que todo es un problema moral, la economía tiene su propia lógica, los ciclos existen desde el principio de los tiempos, y ya la Biblia nos habla de los 7 años de vacas flacas y los 7 años de vacas gordas. De lo que se trataba era de explicar un poco cómo estas crisis responden a su propia lógica, y sobre todo otro mito que quería deshacer era el enorme poder que se atribuye a las grandes empresas, y demostrar que en realidad el poder en una democracia está muy repartido, y los grandes empresarios y los ministros y los periodistas influyentes en realidad son solo una parte, y pueden hacer muy poco por mover sus intereses. Muy interesante y muy aplicable también a la actualidad, desde luego. Miguel Ors, periodista económico y escritor, muchísimas gracias, e invito a todos los espectadores a que lean ese libro, Petróleo. Gracias, Miguel. Y yo también, que lo lean todos, a ver qué les parece. Muchas gracias, Marta, encantado. Encantados, nosotros también, Miguel. Nosotros nos despedimos ya también, les dejamos con Sergio Fernández con las noticias del día, y mañana a las 3 de la tarde más. Pensamos que el ciclo económico sigue siendo robusto y, por lo tanto, es un buen momento para tomar riesgo en renta variable. Bajo esta coyuntura, estos son los 3 factores a monitorizar en el tercer trimestre del 2024. En primer lugar, tanto los fundamentales como los análisis técnicos apoyan a los activos de riesgo. Las economías muestran resiliencia y la inflación es persistente, pero también gestionable. En segundo lugar, China se encuentra en un periodo de estabilización controlada. Existen señales claras de recuperación, pero es muy importante que los responsables políticos continúen apoyándola. Y por último, en tercer lugar, dada la dispersión en los mercados, este es un buen momento para las operaciones tácticas. Las empresas estadounidenses de mediana capitalización y los bonos convertibles son una buena opción en este sentido. Y desde una perspectiva sectorial, nos gustan la tecnología y las finanzas.
Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a las noticias del día, pendientes de toda la actualidad de las últimas horas, pendientes por supuesto de Israel, del intento de asesinato a Donald Trump que admite en las últimas horas que le ha dejado huella, pendientes también de un Joe Biden que admite haberse equivocado por decir que Trump debía estar en la diana, debía ser objetivo, mirando también al Consejo de Seguridad de la ONU, hoy presidido por un Sergei Lavrov que, ojo, dice que Alemania ha sido humillada por el despliegue de misiles estadounidenses y además alerta, dice que la próxima guerra no solo va a afectar a Europa, sino también a Estados Unidos. Además, advierte de que Estados Unidos está diciendo a sus aliados que se preparen para una guerra prolongada y no solo en Europa. Enseguida les contamos todo esto, pero empezamos mirando a Israel, al ejército israelí, que va a enviar el domingo a miles de jóvenes ultraortodoxos, sus primeras órdenes de reclutamiento, según ha podido saber Ainet. El martes, el Movimiento por la Calidad del Gobierno y el Foro de Defensa de Israel presentaron una petición urgente al Tribunal Supremo, exigiendo que se ordene al Ministerio de Defensa y al ejército israelí que recluten de inmediato a los 63.000 estudiantes de la Yeshiva. Según ellos, la petición se presentó tras la sentencia del Tribunal Supremo, que declaró que no hay base legal para que el ejército israelí evite el reclutamiento de los ultraortodoxos y que el sistema de defensa debe actuar de acuerdo con las disposiciones de la ley del Servicio de Seguridad. Pendientes también de Netanyahu, exige a la oposición denunciar los llamamientos contra él para evitar un ataque como el de Trump. El primer ministro israelí ha asegurado en las últimas horas, ha emplazado al líder de la oposición israelí a denunciar los llamamientos y la incitación a la violencia contra él mismo para evitar un ataque como el intento de asesinato sufrido este sábado por el candidato republicano. En una entrevista con el Canal 14, Netanyahu advierte que puede pasar porque hay incitación a la violencia y al asesinato de cargos electos, de ministros, del primer ministro, de su familia. Declaraciones en las que apunta que le gustaría que actuaran igual que él mismo hizo cuando estaba en la oposición. Miramos también a Irán. Les contamos que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Ali Bagheri Kani, ha dicho en una entrevista con la revista Newsweek que Teherán sigue abierta a reanudar las negociaciones con Estados Unidos para la participación mutua en el acuerdo nuclear. Teherán sigue abierta a reanudar las negociaciones con Washington para restablecer su participación en un acuerdo nuclear, es lo que apuntaba el ministro de Relaciones Exteriores interino a la revista Newsweek en una entrevista publicada este martes. Las declaraciones de Ali Bagheri Kani se producen mientras se prepara para dirigirse al Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York. Estados Unidos, bajo la dirección del presidente Donald Trump, se retiró en 2018 del acuerdo nuclear entre Irán y 6 potencias mundiales que restringía los programas nucleares de Teherán. Pendientes también de Roberta Metsola, ha sido reelegida hoy como presidenta del Parlamento Europeo y va a ocupar el cargo durante 2 años y medio más. Recibió los votos de 562 de los 720 miembros del recién elegido Parlamento Europeo. La política maltesa asumió por primera vez la presidencia interina del Parlamento Europeo tras la muerte de David Sassoli el 11 de enero de 2022 y fue elegida para su primer mandato de 2 años y medio una semana después. Tras la reelección de Metsola hoy, la presidenta de la Comisión Europea le ha felicitado y ha dicho que era totalmente merecido. Precisamente el Consejo de Administración de la Comisión Europea no será presente en Hungría, que recientemente asumió la presidencia del Consejo Europeo, aunque tal visita es un acto tradicional. Es lo que apuntaba este lunes Eric Maver, portavoz de la presidencia de la institución con Ursula von der Leyen. Las presidencias suelen ser representantes de la Comisión Europea al país que ostenta, además, durante el cual mantiene reuniones con ministros, funcionarios de los ejecutivos locales y comisarios. A la luz de los recientes acontecimientos que marcan el inicio de la presidencia húngara, von der Leyen ha decidido que la Comisión va a estar representada únicamente a nivel de altos funcionarios en las reuniones informales del Consejo. No tendrá lugar el viaje del Colegio de Comisarios a la presidencia. Miramos de nuevo al Parlamento Europeo. Vamos a hablar de más de 60 miembros que han enviado una carta de nuevo a Ursula von der Leyen, apuntando también a Charles Michel y a Roberta Metsola, en la que piden que se despoje a Hungría de sus derechos de voto como resultado de los viajes de su primer ministro, Viktor Orbán, a Rusia y China. Es lo que informa Político este martes. El medio afirmó que obtuvo la carta firmada por 63 eurodiputados, quienes afirmaron que Orbán ya ha causado un daño significativo al explotar y abusar del papel de la presidencia del Consejo menos de un mes después de asumirla. Los eurodiputados afirmaron que el primer ministro húngaro tergiversó intencionalmente sus poderes durante su reunión con Putin y con Xi Jinping. Dice que esto requiere acciones reales, como suspender los derechos de voto de Hungría en el Consejo, ya que la práctica ha demostrado que las condenas verbales no tienen efecto.
Precisamente hablamos de Víctor Orbán. Ahora vamos a hablar de alguien que no apoya este veto, este aislamiento que está llevando a cabo la Unión Europea. El canciller austriaco Karl Nehammer ha dicho que los ministros de su Partido Popular Austriaco van a seguir participando en las reuniones bajo la presidencia húngara del Consejo de la Unión Europea. Dice que es necesario resistir los intentos del primer ministro húngaro Víctor Orbán de actuar sin coordinación, pero que la presidencia no puede ser boicoteada. Añade que los ministros de la ANP seguirán participando en las reuniones y trabajos de los consejos porque hay mucho que hacer, es lo que decía en un mensaje en las redes sociales, en concreto en X. También pendientes de Josep Borrell, dice que las opiniones entre los miembros de la Unión Europea sobre la situación en Ucrania han comenzado a divergir, es lo que apuntaba el propio Borrell en una entrevista en Televisión Española. Dice que estábamos muy unidos ante la guerra en Ucrania, sin embargo, ahora están empezando a aparecer diferencias de opinión y ya viste, decía, la posición de Hungría, pero hasta ahora sí, hemos estado muy unidos. Al mismo tiempo, Borrell añadió que no existe tal cohesión en la Unión Europea respecto al conflicto en Oriente Medio. Precisamente Europa está considerando el modelo de reclutamiento sueco para hacer frente a la escasez de tropas. Político informa que Alemania, Países Bajos y otros países están estudiando el sistema de reclutamiento sueco, que examina a más de 100.000 adolescentes al año. Alrededor del 25% son llamados exámenes físicos y mentales y luego los más altos son seleccionados para el servicio militar por un periodo de 9 meses hasta 15 meses, independientemente de los deseos de los reclutas. Europa sigue planteándose medidas ante la escasez de tropas, ojo porque se plantea copiar el modelo de Suecia. Pendientes también de Estados Unidos, el Departamento de Justicia ha autorizado al fiscal especial Jack Smith a apelar la decisión de desestimar el caso contra el expresidente Donald Trump por posesión ilegal de documentos clasificados, es lo que informa CNBC remitiéndose a un portavoz de este organismo. De esta forma se va a recurrir la decisión tomada este lunes por la jueza de distrito estadounidense Aileen Cannon, quien determinó que el fiscal general Merrick Garland no tenía autoridad para nombrar a un funcionario federal con el tipo de poder de procesamiento que ejerce el fiscal especial que supervisaba las indagaciones que involucraban a Trump. Añaden que la desestimación del caso se desvía de la conclusión uniforme de todos los tribunales anteriores que consideraron la cuestión de que el fiscal general está autorizado por ley para nombrar un fiscal especial. Precisamente el propio Donald Trump, el expresidente estadounidense, ha admitido que el atentado contra su vida ocurrido el fin de semana le pasó factura. Así lo afirmaba en una conversación telefónica con un corresponsal de ABC News. Decía Trump, trato de no pensar en eso, pero sí, es lo que apuntaba cuando se le preguntó si el incidente en el que una bala no le dio en la cabeza y le rozó la oreja derecha le había afectado. Según él, lo ocurrido dejó huella. Señaló que el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue extremadamente amable en una conversación telefónica con él. Después del ataque, Trump también comentó sobre la nominación del senador de Ohio, James David Vance, a la vicepresidencia en la Convención Nacional Republicana. Dijo que Vance, que anteriormente lo había criticado, lo apoyó plenamente después de conocerlo mejor. Hablamos también del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha reconocido durante una entrevista con la cadena de televisión NBC News que fue un error decir durante un acto de campaña que había que poner al expresidente Donald Trump en la diana, unas declaraciones que realizó tan solo unos días antes del intento de asesinato. El mandatario estadounidense también ha matizado sus palabras, asegurando que se refería a enfocarse en Trump y sus ideas más que en el significado literal de la expresión. Decía Biden, me refería a enfocarse en él, centrarse en lo que está haciendo, en sus políticas, en el número de mentiras que dijo en el debate. Quiero decir que hay toda una serie de cosas que, mira, no soy el tipo que dijo que quería ser un dictador el primer día, no soy el tipo que se negó a aceptar el resultado de las elecciones, no soy el tipo que dijo que no aceptará el resultado de las elecciones automáticamente. Decía Biden que no puedes amar a tu país solo cuando ganas y por eso la atención debe centrarse en lo que dice Trump. Mientras tanto, Estados Unidos y Arabia Saudita firmaron un acuerdo marco que abre nuevas posibilidades de cooperación con la NASA en áreas como la ciencia espacial, la exploración, la aeronáutica, las operaciones espaciales, la educación y las ciencias de la Tierra. El administrador de la NASA, Bill Nelson, firmó en nombre de Estados Unidos y el director ejecutivo de la Agencia Espacial Saudita, Mohammed bin Saud Al Tamimi, firmó en nombre del Reino de Arabia Saudita. Decían en un comunicado que tras su visita a Arabia Saudí a principios de este año espera fortalecer su cooperación para el futuro de la exploración. Añade que viven la era dorada de la exploración, una era que se basa en la colaboración y que este nuevo acuerdo describe cómo van a trabajar juntos explorando en beneficio de la humanidad, conocido como el Acuerdo Marco entre el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de Arabia Saudí sobre cooperación en aeronáutica y la exploración y utilización del espacio aéreo y el espacio ultraterrestre con fines pacíficos. Establece el marco jurídico general para facilitar y fortalecer la colaboración mutuamente beneficiosa entre ambos países.
Hablamos también de Europa. El intento de asesinato del expresidente Donald Trump durante un mitin de campaña el 13 de julio ha hecho que los políticos europeos teman que también ellos puedan ser atacados. Esta valoración fue realizada por la publicación europea Político. Según el periódico, el incidente sirvió para recordar a los políticos europeos que el peligro de violencia política también está creciendo en Europa. En este contexto, la líder del partido Agrupación Nacional Francesa, Marine Le Pen, también comentó el intento de asesinato a Donald Trump y advirtió que Francia no es inmune a tal violencia. Como señala la publicación, los temores de las élites europeas se ven reforzados por el hecho de que esto ya ha sucedido en Europa. Por ejemplo, en mayo hubo un intento de asesinato del primer ministro eslovaco, Robert Fico, y el mes pasado la jefa del gobierno danés, Mette Frederiksen, sobrevivió a un ataque, y en Reino Unido 2 miembros del Parlamento han sido asesinados en los últimos 8 años. Pendientes también de Reino Unido, la viceprimera ministra británica Angela Rayner ha dicho este martes que no reconoce la caracterización que hizo J.D. Vance, el aspirante republicano a la vicepresidencia de Estados Unidos, de que Reino Unido sería el primer país realmente islamista con armas nucleares debido a la llegada al gobierno de los laboristas. Vance hizo la afirmación en la conferencia Conservadurismo Nacional el pasado jueves en Estados Unidos. En declaraciones a la cadena ITV, Rayner dijo que no reconoce esa caracterización y que está muy orgullosa del éxito electoral que tuvo el Partido Laborista recientemente. Decía que ganaron votos de diferentes comunidades y que además ganaron en todo el país. Añade que están interesados en gobernar en nombre de Reino Unido y también en trabajar con sus aliados internacionales. Hablamos de nuevo de Reino Unido. Gran Bretaña ha dicho que va a reforzar sus vaciadas fuerzas armadas para asegurarse de que el país esté preparado para enfrentar lo que el jefe de una revisión de defensa llamó un cuarteto mortal, integrado por China, Irán, Corea del Norte y Rusia. El gobierno nombró este martes a George Robertson, el secretario general de la OTAN, para dirigir una revisión de las fuerzas armadas británicas que presentará un informe en la primera mitad de 2025. Robertson es ministro de Defensa británico a finales de la década de los 90 y que dirigió la OTAN entre 1999 y 2003. Dijo que las Fuerzas Armadas debían estar preparadas para la batalla, dado el nivel de amenaza. En Alemania, casi la mitad de los alemanes, es decir, el 47%, cree que el despliegue previsto de misiles estadounidenses en Alemania aumentará el peligro de un enfrentamiento militar entre la OTAN y Rusia. Es lo que muestra una encuesta de Forza. Según el sondeo encargado por la revista Stern, la idea cuenta con el rechazo mayoritario de los partidos de la oposición, Alianza Sara y también Justicia, con un 90%, y Alternativa para Alemania con el 65%. Solo el 17% de los encuestados cree que la operación reforzaría la seguridad del país. La encuesta de Forza se realizó el 11 de julio entre 1.000 personas. No se informó sobre el margen de error. Hablamos también de los operadores de la red eléctrica de Estonia, Letonia y Lituania. Firmaron un acuerdo para desvincularse de la red eléctrica conjunta BREL de la era soviética con Rusia y Bielorrusia en febrero de 2025. Los 3 países bálticos todavía dependen de los operadores rusos para controlar las frecuencias y equilibrar la red. Anuncian que abandonan BREL en febrero, que los países bálticos van a aprobar conjuntamente el funcionamiento aislado de las redes eléctricas y se van a desacoplar. Es lo que escribía el ministro de Energía lituano en una publicación en Facebook hace apenas unas horas. Miramos ahora a Rusia. Palabras de Sergei Lavrov. Hoy presidía el Consejo de Seguridad de la ONU y ojo porque alerta a Europa. Dice que Estados Unidos está llamando a sus aliados a prepararse para guerras prolongadas y no solo en Europa, mientras que en la región del Pacífico aparecen infraestructuras militares de la OTAN para socavar el trabajo de las estructuras de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Es lo que afirma el jefe de la diplomacia rusa en la sesión del Consejo de Seguridad. Señala que la OTAN tiene pocas guerras que negó contra Rusia. También manda un mensaje a Biden. Dice que su administración se equivoca enormemente si cree que solo los aliados europeos y no Estados Unidos van a sufrir una nueva guerra global. Añade que Estados Unidos no reconoce el principio clave de la Carta de la ONU, la igualdad soberana de todos los estados, según apuntaba el propio Lavrov en este Consejo de la ONU en Nueva York. Dice además que gobernar para Estados Unidos es la esencia del notorio orden basado en reglas al que Washington exige obediencia incondicional. Lavrov añade que hace mucho tiempo que Estados Unidos declara a través de las palabras de sus presidentes su propio excepcionalismo. Lo mismo se aplica a la actitud de Washington hacia sus aliados, a quienes exige obediencia incondicional, incluso en detrimento de sus intereses nacionales. Para frenar la cooperación entre Rusia y China, dice Lavrov, que Occidente está destruyendo el sistema globalista que estableció según sus propios patrones. Además, denunció que no todos los países presentes respetaban el principio clave de la Carta de Naciones Unidas, la igualdad soberana para todos los estados.
Precisamente el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha criticado la decisión de Alemania de seguir el Consejo de Washington y albergar misiles estadounidenses de largo alcance, calificándolo de humillación para el país. Esta medida ha provocado importantes tensiones geopolíticas. Escuchamos a Lavrov hablando de que Alemania está siendo humillada. That was originally built based on its models. Washington has done everything to blow up, including literally by organizing terrorist attacks on the Nord Stream gas pipelines, the foundations of mutually beneficial energy cooperation between Russia, Germany, and Europe as a whole. At the time, Berlin remained silent, but today we see another embarrassing period for Germany, whose leadership has unquestioningly complied with the US in order to place US medium-range missiles on its territory. Olaf Scholz said very ingeniously that the US has decided to place high-precision offensive weapons systems in Germany, and this is a good decision. Lavrov ha calificado de vergonzosa la reciente decisión del gobierno alemán de permitir a Estados Unidos desplegar periódicamente armas de largo alcance, incluidos misiles de crucero Tomahawk en el país. Lavrov destacó que hoy en día se puede contemplar otra humillación de Alemania, cuyo gobierno obedeció incondicionalmente la decisión de Washington de desplegar misiles de alcance medio en el territorio alemán. Dice además que Olaf Scholz lo dijo recientemente, que Estados Unidos decidió desplegar sistemas de ataque de alta precisión en Alemania y que esta era una buena decisión. Asimismo, destacó que los funcionarios de Estados Unidos comprenden que no es una nación la que sufrirá en una nueva guerra global, sino que serán sus aliados en el viejo continente. Añade Lavrov, los europeos deben darse cuenta del papel suicida que les espera. Pendientes de más mensajes de Rusia, Alemania, la censura, de la que habla María Zaharova. Hacemos una pausa, 2 minutos, enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. En Arquia Banca nuestros clientes son lo primero. Por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero los inversores en bonos que se han visto perjudicados por la compra de Credit Suisse pueden necesitar más que unos meses antes de estar dispuestos a lanzarse a por los bonos de capital adicional Tier 1, los AT1, que el VS espera todavía colocar en el mercado. Es fácil entender por qué los inversores en deuda subordinada pueden mostrar cautela, porque recibieron un duro golpe cuando el banco suizo aceptó hacerse cargo de su rival en quiebra en marzo. Títulos con un valor nominal de 17.000 millones de dólares que desaparecieron de un día para otro. Y lo que es peor, fueron borrados a pesar de que los accionistas consiguieron retener algo de valor, en un extraordinario vuelco de la jerarquía tradicional del capital. Los bonos AT1, los convertibles contingentes, los COCOs, se crearon a raíz de la crisis financiera de 2008. Era una forma en la que los bancos que colapsaran absorbieran las pérdidas, lo que hacía menos probable un rescate financiado por el contribuyente. Apuesta arriesgada, porque si un prestamista se mete en problemas, esta clase de bonos se pueden convertir rápidamente en capital o amortizarse por completo. Son de mayor riesgo y por eso ofrecen un mayor rendimiento que la mayoría de los emitidos con calificaciones crediticias similares, lo que los hace populares, sobre todo entre los que tienen dinero, los clientes institucionales. Por lo general, los tenedores de bonos, en el orden jerárquico, están arriba. Cuando un banco colapsa, los accionistas
son los primeros que pierden, pero debido al cambio de las normas, por el caso Credit Suisse, ya nada está sobre seguro. De María Zakharova, dice que la censura alemana del periodo actual es comparable de la propaganda de la Alemania nazi. Joseph Goebbels es lo que apuntaba la representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, comentando la declaración de una fuente de la agencia de que la prohibición de la revista Compact en Alemania y las correspondientes búsquedas están relacionadas con la entrevista publicada con ella. Decía Zakharova que esta fue una conversación sin cortes ni censura de un periodista de Compact. Al parecer, este formato ahora está prohibido en Alemania. Dice que la censura en la época actual es comparable a la de los tiempos de Goebbels y que persiguen todo lo que no les encaja. Añade que se pregunta si esta vez es acto de vandalismo informativo y si no se va a notar ni en la OSCE, que ha sido llevada a un callejón sin salida por los estadounidenses, ni tampoco en la UNESCO. Pendientes también de noticias en torno a Ucrania después de la sorpresa de Zelensky. Ayer apuntaba a que Rusia sería invitada a una conferencia de paz. Estamos también pendientes de las quejas del propio presidente ucraniano hablando de los F-16 y de las autoridades ucranianas que planean poner fin a las hostilidades con Rusia mediante negociaciones pacíficas. Es lo que informa The New York Times. Según su información, los dirigentes del país están desarrollando un plan que pondrá fin al conflicto con Rusia. Según la publicación, la intención correspondiente de Kiev se evidencia en la reciente declaración del presidente del país, Volodymyr Zelensky. Así, anteriormente expresó la opinión de que para resolver el conflicto es necesaria la presencia de representantes rusos en la próxima segunda cumbre sobre Ucrania. Pendientes de las informaciones, pendientes de Ucrania, nosotros ponemos el foco en Valencia. Allí tenemos desplazado a nuestro compañero José Bizner, pendientes de las jornadas de responsabilidad penal en la empresa. Conectamos ya. Para mí es un honor tenerlas aquí. Comentarles que esta es la primera de las sesiones que va a organizar la Fundación Valencia Activa para, digamos que, interrelacionar con el mundo empresarial de la ciudad de Valencia y en este caso a través de la televisión también de otros lugares, no de España, sino también a nivel internacional. La idea es que desde la Fundación Valencia Activa se informe, se dé formación a los interesados sobre materias que tienen que ver especialmente con el mundo de la empresa, el emprendimiento. Tenemos aquí a la concejal de emprendimiento del Ayuntamiento de Valencia, a la gerente de la Fundación, a los subdirectores de la Fundación y bueno, pues ya lo que voy a proceder directamente es a presentar a las personas que me acompañan, los ponentes de esta tarde. El único bicho raro aquí soy yo, todos ellos son ilustres penalistas. Mi dedicación habitual era el derecho civil y en este caso estoy aquí en mi condición de teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia y como vicepresidente de la Fundación Valencia Activa. A mi derecha tengo a don Ricardo Olivares, que es fiscal delegado de delitos económicos de la Fiscalía de Valencia. Don Ricardo Olivares es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia desde 1991. Ingresó por oposición en la carrera fiscal en el año 1994. Estuvo destinado en las Fiscalías de Barcelona y de las Islas Baleares, concretamente en Mallorca y finalmente en la de Valencia en el año 2001. Es miembro de la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Valencia desde su creación en el año 2004 y desde entonces interviene en numerosos procedimientos por delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social, contrabando, delitos contables y societarios, delitos de frustración de la ejecución e insolvencias punibles. Es a su vez delegado de la sección de Delitos Económicos de Valencia desde el año 2017, encargándose de coordinar y supervisar a los fiscales de la sección en la provincia de Valencia. Son total 13 fiscales, e interviniendo directamente en los procedimientos de mayor complejidad y volumen. Ha realizado diversas visitas de estudios en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en la Escuela Judicial Alemana en Trier y en la Fiscalía de Berlín. Y colabora en actividades formativas con la Universidad de Valencia, en el Máster Oficial de Garantías Penales y Delitos Socioeconómicos, con el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia y con el Centro de Estudios Jurídicos
en cursos para fiscales de especialización en materia de delincuencia económica. Por último, también colabora con el Observatorio de Delito Fiscal que organiza la Agencia Tributaria. También me acompaña Cristina Clavería Portillo, que es fiscal de delitos económicos de la Fiscalía de Valencia. Cristina Clavería es licenciada por la Universidad CEU Cardenal Herrera, siendo premio extraordinario de carrera en el año 2006. Cuenta también con un máster en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad CEU Cardenal Herrera. Accedió a la carrera fiscal en 2010, siendo la cuarta de la 49 promoción de fiscales. Durante 8 años ejerció como abogada fiscal de la sección territorial de Sant Feliu de Llobregat de la Fiscalía Provincial de Barcelona y en 2018 pasó a ser decana de la sección territorial de Sant Feliu de Llobregat de la Fiscalía Provincial de Barcelona. 2 años más tarde, en 2020, viene como fiscal a la Fiscalía Provincial de Valencia, integrada en la sección de delitos económicos. Posee también experiencia docente como profesora colaboradora en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, donde enseñó en 2012, de 2012 a 2017, y como profesora colaboradora en la BIU, donde ha estado enseñando estos últimos 4 años. Seguidamente presento a Ángeles Martínez Marzal. Yo creo que cada vez que muevo la cabeza se produce el ruido. Es decir, no sé qué problema técnico hay, ¿eh? Algo falla porque cada vez que giro el cuello se produce un ruido extraño. Digo, es mucha casualidad que cada vez que gira el cuello se produzca el ruido. No sé, algo falla. ¿Ya? Disculpen. Ángeles Martínez supera las pruebas de ingreso para la carrera fiscal en el año 2000 e ingresa en la carrera judicial en el año 2001, siendo de la promoción número 53. Desde mayo de 2005 hasta junio de 2008 estuvo destinada en los juzgados de violencia sobre la mujer, primero en la adscripción territorial de Alcira. Después de 2008 ejerce como fiscal en la Fiscalía Provincial de Valencia, en la sección de violencia de género, en los juzgados de violencia sobre la mujer número 1 de Paterna y en el número 2 de Valencia, y forma parte de la sección de delitos económicos desde el año 2013. Y por último presento a Cristina Guisasola Lerma, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, a la que conozco desde hace ya algunos años. Cristina Guisasola Lerma es doctora en Derecho Penal, con premio extraordinario por una tesis doctoral sobre los delitos contra el patrimonio cultural, una de sus principales líneas de investigación. Es además catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Valencia desde el año 2022 y desde ese mismo año dirige el máster en abogacía de dicha universidad. Anteriormente fue vicedecana durante 10 años del grado de Criminología y Seguridad en la Universidad Jaume I de Castellón, donde hemos coincidido dando clase muchos años. En el ámbito de la investigación tiene 4 sexenios reconocidos y ha realizado diversas estancias en centros extranjeros como la Universidad Panthéon Assas, Paris 2, en el Instituto de Criminología y Derecho Penal Económico en Freiburg, Alemania, en el Instituto Max Planck y finalmente ha realizado 2 estancias de investigación en la Universidad de Trento en Italia, en Oxford y en la Universidad de Bolonia. Otra de sus líneas de investigación es el estudio de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sobre la materia relacionada con las personas jurídicas y su responsabilidad penal, ha impartido diversos cursos, como el Sistema Eficaz de Gestión Compliance en el año 2016, Sistema Eficaz de Gestión Compliance en el año 2017, curso de Compliance Penal en la UGIFUE en el año 2018 y curso superior de Dirección de Seguridad, módulo criminal de compliance en los años 2018 y 2019. Y he impartido unas cuantas conferencias que tienen que ver sobre la materia y que tienen mucha relación con lo que va a hablarles hoy. Así que ya paso la palabra directamente a cada uno de los intervinientes. Intervendrán durante unos 20 minutos aproximadamente y después tendrá lugar un coloquio con todos los que están aquí presentes. Así que don Ricardo Olivares tiene la palabra. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Bien, muchas gracias al Ayuntamiento de Valencia y a la Fundación por habernos invitado. Bueno, yo también tengo problemas de sonido. Para nosotros es un honor estar aquí. Nos encanta salir de nuestra zona habitual de trabajo.
y bueno, y participar en este tipo de foros, digamos, no estrictamente jurídicos, sino que efectivamente se trata un poco de participar lo que es nuestro trabajo y nuestra visión de las cosas a lo que es otro sector de la sociedad civil, no estrictamente jurídico, sino más, en este caso, más empresarial. Sí me gustaría esto para dar... sí, a ver. No, para poner en marcha la presentación. Aquí estamos. Bien, mi ponencia va a versar sobre, bueno, miro el reloj, 20 minutos y nos ajustaremos a ello. Mi ponencia va a tratar sobre lo que están ustedes viendo aquí, la protección de los ingresos públicos. Vamos a hablar de delitos contra la hacienda pública, delitos contra la seguridad social, en 20 minutos, lo cual evidentemente pues es una gran osadía por mi parte pretender trasladarles lo que es el contenido de toda esta tipología delictiva que es realmente compleja. Vamos a dar una serie de pinceladas para que ustedes se hagan un poco la idea de cuál es nuestro enfoque, cuál es nuestra aproximación a este tipo de criminalidad. En primer lugar, bueno, esto es más o menos el esquema de la ponencia que vamos a ver. Hablaremos en primer lugar de la relevancia constitucional, por qué hacemos lo que hacemos, por qué protegemos este tipo de bienes jurídicos a los que nos vamos a referir, los elementos típicos del delito, hablaremos de supuestos agravados y atenuados y haremos una breve referencia a la regularización y finalmente hablaremos de datos estadísticos de la Fiscalía Provincial de Valencia, porque bueno, ya que estamos aquí, pues aprovechamos para trasladar un poco cuál ha sido nuestro trabajo en los últimos años. Para empezar, esto es, digamos, la distribución de trabajo que tenemos en la Fiscalía Provincial, en la sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Valencia. Como ustedes pueden ver, aproximadamente el 49% de nuestro trabajo se refiere, digamos, la parte azul, son delitos contra la hacienda pública y fraude de subvenciones. Esto es, el 50% del trabajo que hacemos nosotros nos dedicamos a esto. El otro 30% son delitos contra la seguridad social. Es decir, que aproximadamente el 80% de nuestro trabajo se refiere a la protección de lo que llamamos la protección de los ingresos públicos. Un 15% sería de delitos relacionados con frustraciones de la ejecución o insolvencias y finalmente un 6% que serían otras tipologías delictivas más difíciles o un cajón desastre, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Pues hacemos lo que hacemos porque así lo dice la Constitución. La Constitución establece que la necesidad de establecer un sistema tributario justo y la necesidad de establecer un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos. A partir de aquí, a partir de la Constitución de 1978, es cuando el Código Penal, sobre todo a partir de la reforma del año 85 y posteriormente en el año 95, se introducen una serie de tipos para proteger lo que es el patrimonio, los ingresos públicos derivados tanto por un lado como por otro. Ambas actividades están claramente relacionadas con lo que es la actividad empresarial. Por eso, nosotros también vinculamos o nos gusta hacer una vinculación a lo que es nuestra actuación o nuestro ámbito de protección a la libertad de empresa. ¿Por qué? Porque la libertad de empresa, que está también protegida en la Constitución, en el artículo 38, evidentemente no hay libertad de empresa si no hay una igualdad de condiciones de todas las personas que intervienen en el mercado. Nuestra actividad, a pesar de que evidentemente nosotros lo que hacemos es intentar proteger el patrimonio público, el hecho de que existan agentes en el mercado que no respetan este tipo de conductas o reglas de conducta, evidentemente introducen un factor claro de competencia desleal contra el resto de agentes que sí lo respetan. Por lo tanto, entendemos que con nuestra actuación estamos protegiendo tanto lo que es el patrimonio público como también la igualdad de todos aquellos que intervienen en el ámbito económico. ¿Cuáles son los elementos típicos del delito? Vamos a ver, hablo del delito en general por cuanto tanto el delito contra la hacienda pública como el delito de fraude contra la seguridad social son dos delitos paralelos que tienen una regulación muy similar al artículo 305 y 307 del Código Penal. La estructura típica es prácticamente idéntica, un cálculo una de otra. Y en cualquier caso, en ambos el delito se define como un delito de fraude.
Es decir, el Código Penal empieza diciendo que el que defraudare a la hacienda pública, el que defraudare a la seguridad social. Por lo tanto, este primer dato lo que nos dice es que el mero impago no es delito. Simplemente no pagar no es constitutivo de infracción penal. Cuando nosotros intervenimos es cuando existe algo más, cuando existe una conducta, tal como les ponemos ahí en esta sentencia que recoge una definición de derecho europeo en relación con el fraude, tiene que haber un componente de mendacidad. Es decir, tiene que haber algún tipo de engaño o de ocultación a la agencia tributaria o a la Tesorería General de la Seguridad Social. Luego veremos en concreto qué tipo de conductas entran dentro de lo que sería nuestro ámbito de actuación. Hay que tener en cuenta también que la mera presentación de declaraciones, porque esto también hay mucha gente que confunde el hecho de decir, bueno, yo es que he declarado mis impuestos, los he declarado a la agencia tributaria o he hecho la presentación de boletines de cotización. El hecho de hacer la declaración por sí mismo no es un elemento que excluya o pueda excluir la existencia de fraude si el fraude se puede cometer efectivamente o bien a través de la misma declaración o bien cuando de lo que se trata es algún tipo de conducta en el que, a pesar de que se transmite a la administración una situación real o los hechos efectivamente reales, lo que se hace es algún tipo de otro tipo de actuación para ocultar, por ejemplo, el patrimonio que tiene que responder sobre esos bienes. Luego veremos más en detalle este tipo de actuación. El fraude puede existir, como digo, en fase de declaración o en fase de recaudación. Es muy típico que existen comportamientos en los que determinadas empresas efectivamente hacen las declaraciones, se las hacen correctamente, pero las hacen haciendo residir la cuota tributaria o la cuota correspondiente a la seguridad social en sociedades que están totalmente vacías patrimonialmente, y esto, cuando se hace de una manera voluntaria y consciente, pues puede ser constitutivo de fraude, a pesar de que la declaración sea correcta. En definitiva, que defraudar es simular. Defraudar es hacer una cosa y decir que se hace otra. Es decir, decirle a la agencia tributaria, yo estoy cumpliendo, yo estoy haciendo, o yo estoy teniendo una serie de gastos, o estoy teniendo una serie de ingresos, y en realidad ocultar esa realidad a la administración en perjuicio patrimonial de la administración. ¿En qué consisten los fraudes más habituales? Pues aquí sí que hay una diferencia entre el artículo 305 y el 307. En el 305, pues lo más habitual es la ocultación de bases tributarias. Esta ocultación de bases puede producirse bien por consignar en la declaración magnitudes que no se corresponden con la realidad, o bien simplemente omitiendo realizar cualquier tipo de declaración o declaración impositiva, eso también, la cual se considera delito. Simulación